Ok, entonces, este es un paciente de 40 años de edad con gonalgia, ¿verdad? Sin ningún trauma, ¿verdad? Sin ningún trauma en la historia. Entonces, pues empecemos a describir esa placa. Limitémonos primero a las densidades fundamentales de rayos X. Hueso, calcio, aire, aire, líquido, grasa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería? ¿Densidad de qué? Principalmente calcio. Principalmente calcio, y tiene un borde serpentinoso y es totalmente intramedular. Entonces, aquí hay solo dos cosas, o tres, pero digamos dos cosas principales puede ser, nada más. ¿En qué piensan? Quiste óseo aneurysmático. Bueno, los quistes óseos aneurysmáticos son de personas jóvenes. ¿Cuántos años tenía? 40. ¿verdad? Son de personas jóvenes, son osteolíticas expansivas. Ok, entonces no nos cumple el criterio. Calcio, intramedular. ¿Qué piensan? Pensemos en cosas que tengan calcio intramedular. ¿Verdad? Uno tiene normalmente remanentes de calcio y remanentes de cartílago en el hueso, ¿verdad? Que a la hora del nacimiento, etcétera, pueden florecer esos arrestos, ¿verdad? A nivel intramedular. Entonces, lo que hay que pensar es, primero, la descripción la hizo muy bien, nada más al final lo de plástico, pero ustedes ven que es de calcio y bien delimitada, intramedular, no afecta cortical, es diaficiaria. Entonces, piensen en dos entidades, o un encondroma, recordemos los tumores que tienen estirpe cartilaginosa, encondroma, epiderma condromixoide, condroblastoma, ¿verdad? Y condrosarcoma. ¿Ok? Pero no tiene nada para pensar en condrosarcoma, no tiene, ya lo dije, no tiene erosión de las corticales, no tiene masa tejidos, no tiene reacción perióstica. ¿Ok? Y luego hay entidades no neoplásicas que tienen calcio dentro del hueso, que son los infartos óseos. Los infartos óseos. Entonces, el diagnóstico diferencial sería encondroma e infarto óseo. Más infarto óseo por el borde más o menos definido y serpentiginoso, ¿verdad? Y estas áreas, si ustedes ven la resonancia, ven que esto es una T1, ¿verdad? Porque la médula ósea es principalmente de grasa, ¿verdad? Entonces, estas áreas que vos veías como radiolúcidas, aquí son brillantes, son hiperintensas, como esto. Gracias. Es grasa dentro de esa pseudotumoración, ¿verdad? Entonces, va a haber grasa dentro de los infartos óseos, ¿verdad? Y los infartos óseos son benignos. Benignos pueden ser secundarios a esteroides, pueden ser secundarios a diabetes, a alcoholismo o a periodos repetitivos de pancreatitis o cirugías de tipo Whipple, ¿verdad? O enfermedad de Whipple. I don't know why. No sé por qué. Okay. Y en la resonancia se ve esto mismo, es decir, el calcio es como el hueso, casi como hueso cortical, es negro, es desprovisto de señal, y esas áreas de grasa están hiperintensas, ¿verdad? Entonces, esto es un infarto óseo. Entonces, Se puede poner el diagnóstico directamente sin miedo. Yo diría, en primer lugar, infarto óseo, y en segundo lugar, encondroma. Ok. Doc, ¿y por qué en este caso no encondroma? ¿Ah? ¿Y por qué en este caso? ¿Por qué en este caso no encondroma? Los encondromas tienden a tener calcio en forma de anillos o arcos y generalmente no tienen el borde definido.
este tiene un borde más definido en algunas partes. Entonces, piensa uno más en infarto óseo. Con solo la radiografía. Paciente de 28 años de edad, femenina, que trabaja en una maquila y que tiene dolor de muñeca. Vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar reconociendo estructuras, ¿verdad? Ok, los huesos del carpo, la fila proximal, todos unísonos, unísonos. ¿Cómo se llama este hueso? No, porque aquí ya es la vulva. Estamos del lado radial. Ajá. Estamos del lado radial del carpo en la fila próxima. ¿Esta es la fila proximal? ¿Verdad? Este es el escafoides. El escafoides articula con el radio y articula con trapecio trapezoide, ¿verdad? Y articula con semilunar. Este es semilunar, que articula con radio, con capitate o hueso grande y que articula con escafoides y articula con este que es el piramidal o triquetro, ¿verdad? Piramidal, ¿ok? Y debajo del piramidal está el pisiforme. Y del lado radial encima o distal a estos está el ganchoso con el gancho o el ámulus, que es este, y luego está el hueso grande o capitate, trapezoide y trapecio. Ok, sigan el procedimiento de ABCs, ¿verdad? Entonces, alineamiento. Háblenme de alineamiento. Ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los 3 arcos en la placa AP o PA del carpo? Esta línea que une a la porción proximal de la fila proximal. Luego viene esta línea que une a la parte distal de la fila proximal. Y luego viene, por último, este arco que une a la porción proximal de, ¿cómo se llama? De hueso grande y capital. Es nada más entonces el grande con el ganchoso. Nada más. Esos dos, okay. No estos. Okay. Estos Nada más una línea que va entre esos así. Estos aquí. Okay. ¿Ok? Esos 3 arcos están conservados. Pero, ¿qué más tenemos de relaciones ahí? Ok, ahí lo que tenemos que recordar es que en el radio distal no toda la superficie es pareja, sino que la porción la porción sería la porción dorsal del radio es más corta que la porción palmar. ¿Ya? Y entonces una es la superficie dorsal y otra la superficie palmar. ¿Ya? Ok, pero tiene que haber una relación con la ulna. ¿Cuál es la relación que tiene que ver con la ulna? Entre el radio y la ulna. Tienen que estar a la misma altura. Tienen que ser una línea continua en las superficies distales, ¿verdad? Que generalmente se toma la posterior, ¿verdad? Porque la ulna es más posterior, más dorsal, perdón, que palmar, ¿verdad? Más dorsal que palmar, ¿verdad? Entonces se toma esta línea. Esta línea tiene que ir aquí, igual que esta. Y ustedes ven que esta está más distal. Entonces está más larga la ulna que el radio. ¿Ya? Entonces, aquí hay lo que se llama una variante ulnar positiva. Puede haber negativa o puede haber positiva. Las dos implican más tire y encoge y más estrés sobre los ligamentos y sobre la vascularidad de los huesos del carpo. Entonces, cuando uno tiene una ulna positiva, una variante ulnar positiva,
Entonces, va a haber choque entre estos dos, ¿verdad? Semilunar y ulna, o entre piramidal y ulna. ¿Verdad? Entonces va a haber un síndrome de pinzamiento ulno semilunar o semilunar ulnar. ¿Ok? Y va a estar pegando esto. Va a estar pegando esto. Y vean la resonancia. Vean la resonancia. Esto es una resonancia, secuencia T2 con supresión de grasa. Sí, estamos quitando la grasa. Entonces el líquido resalta, ¿verdad? Todo el líquido resalta en la articulación radioulnar distal, a nivel del carpo, etc. Y dentro del semilunar, del lado ulnar del semilunar, hay edema importante. Es porque esta ulna está pegando contra el semilunar. Entonces, pueden hacer un síndrome de Kienbock, una osteonecrosis del semilunar por la longitud positiva de la ulna. Cuando hay una variante ulnar negativa, entonces la presión va a ser sobre esta estructura, sobre el cartílago fibrotriangular, que va desde la parte ulnar del radio a la estiloides ulnar, el complejo fibrotriangular del carpo. Ese se va a estirar y va a haber lesiones del mismo. ¿Okay? Entonces, y todos ustedes, aunque no pueden ver el complejo fibrotriangular, sí ven la variante ulnar en rayos X y lo pueden sugerir. Igual que pueden sugerir el síndrome de pinzamiento. ¿Ok? ¿Pregunta? ¿Pregunta? No. El diagnóstico entonces sería un síndrome de pinzamiento ulno semilunar o ulno lunar. Por resonancia, pero por placa hubiéramos dicho nada más que hay una variante ulnar positiva que puede predisponer a lesiones ligamentosas carpales o a síndrome de pinzamiento ulno semilunar. Que entonces corroboren con la clínica y si es necesario envían resonancia. Entonces usted los dirige. Ok, esta. Paciente corredor que tiene dolor al apoyar el talón. Alguien me con dolor me describe. Al correr. No, con dolor, no, él corre, pero empezó a notar que le dolía ya hasta caminando. Planta el pie. En el retropié, en el talón, en el retropié, en general. Ok, váyanse primero por anatomía. O sea, ¿hay alguna alteración de la anatomía? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver usted normalmente que no lo está viendo en una placa lateral de talón? Que es una franja gruesa, radiolúcida, ahí en el retropié, adelante del tendón de Aquiles. Hay un triángulo grande de grasa que se llama la grasa de Kager. La grasa tiene que estar así. Todo esto tiene que estar lleno de grasa y no hay. Entonces hay algo sustituyendo a la grasa. ¿Ok? Y generalmente la interfase entre el tendón de Aquiles y esa grasa Kager se delimita en una placa lateral. Se delimita. Y no la estamos viendo. ¿Verdad? Entonces hay algo que está pasando aquí. Ok. Luego, generalmente el tendón de Aquiles bajando se vuelve más filiforme hacia su inserción en el calcáneo. Aquí se engruesa. Todo al revés. Eso es parte del alineamiento. ¿Verdad? Anatomía, cómo están las estructuras, si están en su tamaño o no, si
etcétera. Ok. Entonces, vean que la grasa de Kagner parcialmente obliterada, ¿verdad? Y el tendón de Aquiles engrosado y engrosado acá. Esta es la resonancia, ¿ok? Entonces resulta que esta es la señal normal de tendón de Aquiles, hipointenso o desprovisto de señal. Y conforme se va acá, Eso es líquido. se ve que hay líquido o tendinosis, ¿verdad? Y aquí hay una interrupción. Sí, ya ahí no hay tendón de Aquiles. No hay tendón de Aquiles, ¿verdad? Entonces, es un edema y componente inflamatorio importante con probable ruptura del tendón de Aquiles acá y esta prominencia atrás, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se llama un síndrome de Haglund. Hadlg. Un síndrome de Haglund, que no es lo mismo que la deformidad de Haglund. La deformidad de Haglund es cuando el calcáneo tiene una tuberosidad póstero superior prominente y hace pelota aquí atrás y le pega a uno con el calzado y le estorba el calzado. Esa es la deformidad de Haglund. Esto es un síndrome de Haglund. Entonces, esto es un síndrome de Haglund. Y vea que esto, que es la grasa de Kagner, ¿verdad? Está infiltrada por líquido, por edema y por inflamación. Que Es una T1, ¿verdad? Esto es una T1. ¿Verdad? Estoy hablando. Que la grasa debería ser todo esto. Y por eso casi no la vemos aquí. No, eso lo vemos un toquecito aquí. Se perdió. Okay. Totalmente. Bonito ese. ¿Ok? ¿Les quedó? Sí. Analícemelo antes. Sí, yo quiero que ustedes piensen analizando. No, veo otra cosa. No. Eso, como estábamos viendo el otro día, Charlie, en la guardia, en lo de tórax. Ajá. Los expertos dejan el hallazgo o dejan, Al final. o dejan lo que el clínico le preocupa Al final. al final de su análisis. Okay. Y ven todo lo demás primero. Y hueso no es la excepción. Okay. Y doctor, y tenemos una historia ahí. Sí, paciente con sensación de masa en el hombro izquierdo, dolorosa, ¿cómo se llama? Y Tiempo de evolución. tiempo de evolución, este paciente puede tener unos 4 o 5 años de evolución de tener esa sensación. ¿Ah? Usted dígamelo. No, creo que es mayor. ¿Ah? Por lo menos mayor de 30 años, porque no tiene centros de osificación, no tiene platos de crecimiento, todo está funcionando. Esas son cosas que ustedes tienen que fijarse inmediatamente antes de analizar el hallazgo, porque todo eso te va a encajonar, los grupos etarios y todo te van a encajonar la patología y te van a estrechar el diagnóstico diferencial. Entonces, háblame de alineamiento, alguien diferente. Vamos uno sin miedo, aquí están para equivocarse. AP, común y corriente, convencional, aquí nada más, ahí. Ok. Que normalmente en la AP convencional se superpone la cabeza humeral con la glenoides. Hay un contorno abultado, etcétera, y pareciera que está media engrosada la cortical ahí y se está alterando la anatomía de ese húmero, ¿sí o no? Sí.
Sí. Sí, Sí. a mí sí. Está alterada. Angulando ahí un Ah. poco la cortical. Está como angulado, está como medio deformado ese húmero. Entonces, entra uno a razonar, ¿qué me puede deformar? ¿Qué me puede deformar un húmero? ¿Me puede deformar el húmero? ¿Algo congénito? ¿Algo traumático, que se haya fracturado, que tenga una consolidación viciosa? ¿O algo adquirido? Ok. Entonces, razonémoslo. ¿Verdad? Pero de él no teníamos antecedentes traumáticos. No tiene antecedente traumático. Si usted estuviera, si esto fuera un colon, qué comparación, si esto fuera un colon por enema, si esto fuera un colon por enema, ya no está por colon. Sí. Ok. Todo especialista. Ok, ¿qué se ve en el colon? ¿Qué se ve en un colon por enema? Viéndolo de frente, como así, que es intraluminal en el colon, que se proyecta intraluminal y que viene de la pared. Que los pólipos son los que se Un pólipo. Ajá. Un pólipo. Esto nos parece como la imagen del pólipo en el colon. Pero vea, doctora, que lo está viendo de frente, en face. Ajá. No lo estás viendo de lado. Porque de lado tendría que salir ahí o salir así. Pero si usted lo ve de frente, ¿cómo se ve un pólipo viéndolo de frente? Como una cosa que rodea el Usted, pólipo, o sea, usted ve el target parte, sign. ajá. Usted solo ve la base. Nada más. Y como una diana, en donde el pedículo es el centro y la base es más gruesa. Esto se parece. ¿Por qué? Porque hay una tumoración que está saliendo la cortical hacia mí. Hacia mí. Hay uno aquí y otro aquí. ¿Ya? Está saliendo con un pedículo. ¿Cuál tumoración conocen ustedes? También que tiene cartílago, ¿verdad? Que nace del hueso, se sale del hueso como un pedículo, ¿verdad? Puede tener una base ancha o puede tener una base polipoidea o pediculada, como es esto, y tiene la misma médula del hueso y la misma corteza del hueso. Y generalmente se proyecta como un pedículo alejándose de la articulación, un osteocondroma. ¿Verdad? Ok, entonces este es un paciente con, este es un paciente con osteocondroma aquí, osteocondroma aquí, osteocondroma aquí, osteocondroma aquí. Toda la capa cartilaginosa que está densamente calcificada. ¿Ya? Y este es otro osteocondroma acá. Entonces ya tenemos 2 o 3. Entonces es una osteocondromatosis múltiple. ¿Ya? Entonces, los osteocondromas, ¿cuándo es que uno sospecha que se malinizan los osteocondromas? Cuando crecen después de la pubertad, porque generalmente crecen hasta que se cierren los platos de crecimiento. Que haya dolor, que empiece a doler. ¿Verdad? Y lo último es que la capa cartilaginosa sea más gruesa que 1.5 centímetros. Este está doliendo. Mire, Está doliendo, está grueso. Entonces, y este es otro osteocondroma. Probablemente este sea un osteocondroma de base sésil, y este sea un osteocondroma de base pediculada, polipoidea. ¿Okay? Y por eso están deformando, porque vienen desde antes de que se cerraran los platos de crecimiento. Pues podemos sospechar que se está haciendo... Y podemos sospechar que esté haciendo transformación sarcomatosa osteocondroma. Okay. Cuidado,
bueno, no estoy seguro, sinceramente, pero cuidado, este no es otro. Sí, Visto, eso digamos, visto de Sí. frente. ¿Ya? Visto de frente. Pero osteocondroma, ¿qué? ¿De la Yo también costilla o de está. la costilla? Este sería un osteocondroma, ya sea de la Que sí, costilla, ¿ya? Probablemente la costilla, porque la escápula Y sale es como para difícil. atrás, o sea, Pasamos a ¿ya? Puede estar siguiendo para atrás, ¿verdad? Ok. Y esto es la resonancia magnética. ¿Ya? La resonancia magnética en T1 y en densidad protónica con supresión de grasa. Entonces así sí lo uno lo visualiza, lo conceptualiza. pero es que ¿Ya? Entonces, este es el número debería llegar hasta aquí. ¿Verdad? Es un transversal, un axial. Pero en la misma médula del hueso se sale, la misma corteza del hueso se sale y la extensa capa cartilaginosa. ¿Ya? Vea, con el montón de lóbulos de cartílago. Y esto mide, como 3 centímetros o 4 centímetros. Entonces, se está probablemente malignizando a condrosarcoma. ¿Vuelvan a verlo? ¿Ahí? ¿Eh? Ok. Relaciones, digamos, que ustedes tuvieron que haber visto aquí en alineamiento. Esto, ¿qué es esto? Esa es la forma normal que tiene una clavícula. Generalmente las clavículas vienen así. Nada de esta pelota. Nada de esta pelota aquí. Entonces, uno puede tener una pelota en el borde de un hueso por dos básicas razones. Una, porque hay una tumoración que esté creciendo, o porque hay una tracción de ligamentos o tendones que estén actuando sobre ese hueso que lo hagan proyectarse hacia afuera. Y aquí va, desde esta estructura que se llama, ¿qué es esto? La apófisis coracoides. Ok. ¿Qué es anterior o posterior? Anterior. Ah, Sí, sí, ajá. Anterior. Porque el acromio es posterior. ¿Ok? Entonces, de aquí van unos ligamentos. Se llaman los ligamentos coracoclaviculares. Y que son el conoides y el trapezoide. Y entonces, cuando hay tracción a través de la vida en alguien, por deporte o esto, hacen esto. Y algunas veces hacen inmensa, aquí, inmensa. Y eso obstruye el paso de los tendones del manguito rotador que pasan por aquí y pueden dar síndromes de pinzamiento. ¿Ya? ¿Ok? Ok. Bueno, perdón. doctor, y entonces digamos, a la hora de hacer el diagnóstico, pondríamos en ese caso Sí, ¿yo qué pondría? que existe una... ¿Cómo lo reportaría yo? Reportaría. Existe una alteración de la configuración normal y del alineamiento normal del húmero proximal. Del húmero proximal. En su posición subtuberosidad o a partir del cuello quirúrgico hacia abajo. En donde se observa una prominencia medial y se observan probables osteocondromas de tipo pediculado superpuesto al húmero acá y otro posiblemente de base sésil. Vea, porque si no hubiera base sésil, esta corteza vendría aquí y tendría el mismo grosor que tiene aquí, lo tendría aquí. ¿Verdad? Pero aquí se adelgaza. Se adelgaza. ¿Por qué? Porque ese osteocondroma está saliendo. ¿Verdad? Ok. Y este engrosamiento es normal. Porque se inserta esto que viene aquí, el deltoides. El deltoides se inserta aquí. Entonces levanta a través de la vía la cortical. Ok. Y observo entonces la presencia de una tumoración que aparenta nacer en el hueso,
y que se vuelve exofítica con gran cantidad de calcificaciones dispersas, a calcificaciones que ya son abigarradas, que ya no están bien definidas y que creo yo está en relación a una capa cartilaginosa muy engrosada de un probable osteocondroma de base sésile, que puede estar teniendo transformación sarcomatosa en un individuo que ya llegó más allá de la maduración esquelética. Esto lo menciono también, todo lo menciono. Esto, existe una pequeña articulación córaco-clavicular. Favor valorar importancia clínica. Bueno. Paciente de 35 años de edad. Paciente de 35 años de edad con gonalgia de larga evolución. Sí, lo que le está pasando a ese fémur, entonces lo sabes localizar, sabes que es cóndilo femoral externo lo que está siendo afectado con la AP y con la lateral. Esa es una área de menor densidad o más radiolúcida del fémur distal, sobre todo del lado externo, que presenta, Sí, es que soy. ¿qué son? Septos, Ah, como tabiques en su interior. Sí. Que de localización, ¿dónde está? Yo veo, viene bien aquí, aquí ya se me altera. Puede ser la patela, pero aquí veo, viene bien, ahí se me altera. Aquí, ahí, vea. Ahí abajo. Vea el límite, aquí. Y todo hasta acá. Todo hasta acá, no hasta aquí. No, porque esto es el remanente de la fisis. Esto es el remanente. Y esto es el techo intercondilio, visto en la lateral. Esta es la línea de Blumensatt. Esta es la línea de Blumensatt. Entonces, esto no es el borde. Esto es la línea, ¿verdad? Que es esto aquí. Entonces, viene, es todo esto. Todo, y ve aquí, ve todo esto. Y aquí es, más o menos, se define bien aquí. Y aquí se pierde, digamos, pero vendría como hasta acá. Y este está normal. Entonces, tengo una probable tumoración de fémur distal de localización subarticular. ¿Está? Inmediatamente debajo de la articulación. En paciente de 30 a 40 años de edad. porque las espinas no están tan. ¿Verdad? Sí, no es tan prominente, no tiene osteoporosis, no tiene como para pensar que tiene más. ¿Verdad? Y que es prominentemente radiolúcido con septos internos. Los septos internos, en este caso, me los está dando lóculos de sangre dentro de la tumoración. ¿Verdad? Lóculos de sangre dentro de la tumoración. Entonces, si esto fuera paciente de 15 años, 17, 18 años, lo que dijo, el quiste óseo aneurysmático. Pero no, resulta que es 30, 40 años. Entonces, ¿ya no? Entonces, véanlo aquí. Esta es la resonancia. Aquí, una T1, una T2, ¿verdad? Una T2 no es con supresión de grasa porque vea que todavía la grasa es hiperintensa, pero que tiene múltiples lóculos de líquido, pero es un líquido sucio, es un líquido como puntiagudo, ¿verdad? Como con el montón de detritos adentro, no sé si lo ven ahí, ¿verdad? Y el montón de septos, porque estos son lóculos de sangre adentro. Y vean la posición subarticular, afectando principalmente el cóndilo femoral externo. Tumores de los gigantes. Tumores de los gigantes. ¿Vean? Tumores de los gigantes.
porque no nos acordamos bien, o sea, sí nos acordamos como más de la localización, y como como por las la edad. características, pero no nos acordamos de los septos y eso Sí. que tenían, sino que era como más Sí, energético. los tumores de célula gigantes, 30, 45 años, subarticular, en hueso largo, excéntrico, Ajá. no es central, excéntrico, lóculos de sangre, septos, y si yo esto lo hubiera, sí, podría tener la posibilidad de que la sangre tenga diferentes componentes de degradación de la hemoglobina y me haga niveles hidroaéreos. Entonces, otra característica casi patognomónica, pero no, de los tumores de célula gigantes son niveles no hidroaéreos, sino fluido, Pero fluido, ¿ya? De diferentes fluidos, densidad de fluido. ¿ya? Que lo presenta también el quiste óseo aneurismático, ¿ya? Pero en otro escenario. Vale, tenemos más, pero entonces